Buenas noches a todos. Hay sitio aquí delante, no os quedéis ahí atrás. Hay sitio aquí en la segunda fila y en la primera. Lo primero, daros las gracias a todos por la asistencia, porque bueno, hoy empezamos una iniciativa nueva, esa palabra que tanto nos gusta, esa palabra que es iniciativa nueva en un curso que empieza en septiembre. Y son las tertulias farmacéuticas. Las tertulias farmacéuticas tienen un objetivo claro, primordial, que es el que nos hemos propuesto, y es trabajar dos palabras que yo creo que son muy necesarias hoy día, que es la cercanía del colegio y el colegiado y la convivencia, una convivencia amigable, un entorno donde hablemos de temas profesionales con tranquilidad, con afabilidad, y yo creo que eso es el gran objetivo de estas tertulias que comienzan hoy. Hoy es la primera edición de estas tertulias. Para ello hemos elegido un tema que yo creo que es muy bonito, que es el tema del legado farmacéutico. La palabra legado, ahora hablaremos, no es más que al final una herencia, una influencia también. Yo incluso me atrevería a decir influencia, sobre todo inmaterial, inmaterial, de determinadas personas que influyen en sus generaciones sucesivas para ser buenos profesionales o para ser mejores profesionales o para, digamos, elegir una carrera profesional determinada, Para ello hemos contado con compañeros que sabemos que eso ha ocurrido, evidentemente, y lo conocíamos y por eso lo hemos invitado, Tenemos a Paco y a José Miguel Murillo Delgado, tenemos a Lourdes y a Lidia Romero Ramos y a Lourdes y a Rocío Ramírez Mota, Muchas gracias por aceptarlo, porque todo lo nuevo cuesta, y cuando Rosalía, ¿dónde está? Eso, aquí, que es nuestra gestora de este invento con Javier, nuestro asesor de comunicación, pues se pone a llamar y a contar, pues, oye, lo nuevo cuesta trabajo, seguramente, pues lógicamente cuando ya llevemos varias ediciones, pues todo fluye, Y gracias a vosotros, porque venía una cosa nueva, también cuesta. Me contaba Margarita ahora mismo que leyó el correo y le encantó la idea, pues eso llena mucho, Así que os animo a que difundáis, a que lo contéis y a que evidentemente en la próxima edición, el próximo mes, pues esté esto más lleno. También estamos innovando en el sitio. Lo normal es irse al salón de actos, pero es un sitio más formal, es un sitio como más rígido todo. Mientras que el patio de nuestro colegio, una casa en el centro de Sevilla, pues es un sitio muy agradable. Es un sitio muy agradable que tiene una cabida, digamos, media, y yo creo que vamos a probar también el escenario, Gracias a Pedro como técnico, porque el sitio tiene su historia, ¿verdad?, de sus dificultades, pero yo creo que él es un gran profesional. Las tertulias van a tener una periodicidad mensual, y vamos a tocar distintos temas. No solamente vamos a hablar de temas de familia, vamos a hablar de muchas cosas, Voy a coger la chuleta, con vuestro permiso. Y los temas han sido ya elegidos y trabajados, y vamos a tener farmacéuticos por el mundo, que será seguramente el segundo, farmacéuticos y escritores, curas, lo que yo llamo farmaescritores, farmacuras, farmamilitares, farmadeportistas, hay mucha variedad en ese ámbito. Profesores y alumnos yo creo que es un tema también muy interesante. Sagas familiares. Estoy en ello. Está a tiempo, de venir. Pasado, presente y futuro de la farmacia hospitalaria, otros ámbitos también tendremos que explorar. Inicio de la actividad cooperativa, que también va a tener mucho sabor, pues lógicamente. Esta me encanta, porque esta además yo creo pluma es Rosalía. Amor farmacéutico, y yo le he puesto con mi bolígrafo amor entre farmacéuticos. Por eso de amor farmacéutico, pues, es algo muy genérico, O sea, parejas que se conocieron y que al final desarrollan, trabajan juntos, o no. Mentores y discípulos a mí es mi predilecta. Yo creo que no hay nada más bonito en una carrera profesional que alguien que influye y que es tu mentor, Una palabra que está muy de moda hoy día en las escuelas de negocios. Y toda una vida boticaria, ¿verdad, Pluma? Después de las campañas que hacemos, que conocemos así a gente muy especial, pues son mayores, muy mayores, tengo ya apuntado aquí con mi bolígrafo, en activo. O sea, gente que sigue yendo a la farmacia pues pasados los 80 años, y que están ahí al pie del cañón. Esos serán los distintos temas que iremos, digamos, viendo en las próximas ediciones. Después ya Pluma cuenta cuál será la próxima edición, la fecha y de qué se trata. Y vamos ya a entrar en materia.
Legado farmacéutico, ¿vale? Legado como herencia inmaterial, legado como influencia de determinadas personas que formaron parte de vuestra familia y que influyeron en vosotros. O sea, la idea es hablar de ellos, pero trasladado, digamos, a vuestra vida diaria, ¿no? Y 6 bloques de preguntas, son preguntas muy básicas, abiertas, para que os sintáis cómodos contestando. Y la primera es saber de quién estamos hablando, evidentemente. Yo creo que todos más o menos los que estamos aquí, muchos os conocen, pero hay gente que no tiene por qué, ¿no? Entonces, la primera, brevemente, ¿quién fue esa persona de referencia para vosotros y qué nos contaríais de ella? ¿Vale? En 3 minutos. Empezamos así por orden, después iré cambiando. ¿No se oye? Ahora sí. Ahora sí, que nada, muchas gracias. ¿Vale? Pues nosotros, para esta cena. Nosotros vamos a hablar de nuestro abuelo. Nuestro abuelo Francisco Murillo tuvo la farmacia en El Salvador, que a su vez era de su padre, se lo puso su abuelo. Bueno, y es una cosa, una farmacia que está ahí, que ahora actualmente está en la Facultad de Farmacia, gracias a la donación que tuvieron sus hijos, Natalia y Francisco, y al trabajo de mi madre. Ahí se empeñó en que tuviera un sitio destacado, ¿no? Y un sitio de referencia para todos, y la facultad yo creo que es un sitio perfecto para ello. Y bueno, hablar de mi abuelo, pues, no sé, es una cosa muy personal y que me ha llenado sobre mucho, ¿no? Ha sido uno de esos hijos, de sus hijos, incluso de sus nietos, ¿no? Que estamos aquí y me ha marcado mucho la farmacia de Salvador y eso. Y ahora iremos descubriendo todo, esas cosas. José Miguel, ¿alguna cosita así de inicio? Bueno, en principio, y nada, él una persona que era muy humilde, o sea, que este acto lo tendría él estaría encogido, chiquitito. Pero bueno, pero no son malos. Perfecto. La humildad es un gran valor, ¿eh? Un gran valor. Y no está precisamente de moda. Lidia y Lourdes, venga. Bueno, nosotras venimos a hablar de nuestro padre, Avelino Romero. Algunos de los que estáis aquí sí coincidisteis con él profesionalmente. Mi padre sí era el primer farmacéutico de su familia y era un farmacéutico con alma de ingeniero también, así estuvo él. Yo creo que eso le llevó a realizar muchos proyectos, que es una de las cosas que marcan su vida profesional, porque él lo marca principalmente haber elegido el ámbito rural, sí, para ser farmacéutico. Eso lo marca su carrera profesional, familiar, y eso le hace crear constantemente. Él lo que estuvo todo el rato dedicando su vida no solo a su farmacia, a sus pacientes, sino a la profesión. Fue muy generoso a nivel político, a nivel de la distribución, dedicando muchísimo tiempo y proyectos que hay un amigo suyo cuando falleció que me dijo una cosa que me gustó mucho, porque decía, ideas tiene mucha gente, pero tu padre era una persona capaz de llevarlas a cabo y o sea, completarlas, ¿no? Entonces, bueno, muy bonito. Me encanta eso. Y farmacia rural, que está muy de moda. Farmacia rural. Aquí está nuestro vocal de farmacia rural. Que él siguió de farmacia rural de un pueblo a otro, y una de las cosas que dejó escrita de los pensamientos que leímos después del fallecer, él decía que quería que cuando en su tumba pusiera boticario de farmacia rural. Espectacular. Lourdes, una pincelada, venga, sí, para completar, para romper hielo. Pues nada, nuestro padre falta desde hace ya 13 añitos y bueno, en este tiempo hemos recopilado muchos recuerdos de amigos, familiares por supuesto, y gente que le tenía mucho aprecio, y es curioso que hemos notado que la percepción que teníamos nosotros de nuestro padre es casi idéntica a la que tenía el resto de las personas, que eso es raro, ¿sabes? Porque como padre lo tienes en una posición, pero al final hemos creado una imagen casi refleja una de la otra, y eso nos llena de satisfacción y la verdad que da un fiel reflejo de cómo era nuestro padre. Y algo que has dicho antes, Lidia, es espectacular. Hay una cosa que hablan de doctrina y experiencia. Hay gente que habla mucho sobre muchas cosas, pero después practica poco. Entonces, él llevaba a cabo los proyectos. Eso es espectacular.
Lourdes y Rocío Ramírez Mota, ¿vale? Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias a todo el equipo del colegio por darnos esta oportunidad de hablar de nuestro padre. Y bueno, de nuestro padre, de vuestro padre también, y de lo que es el legado familiar. Mi padre fue la primera persona en su familia que estudió farmacia. Realmente yo no sé por qué él quiso estudiar farmacia, pero él sí quería que todos sus hijos estudiaran farmacia. De hecho, sí, somos 5 hermanos y de 5 somos 4. Mi hermana Lourdes quería estudiar Bellas Artes, pero empezó farmacia. Mi hermano Ramón empezó ingeniería técnica, acabó estudiando farmacia. Mi hermano Javier quería estudiar arquitectura, estudió farmacia. Y yo desde pequeñita quise estudiar farmacia. Yo sí lo tenía claro. Sí, lo mío era vocacional porque yo, voy a hablar de mi padre en referencia a mi infancia, porque yo viví mucho la farmacia en mi infancia. Luego ya cuando empecé a estudiar en el colegio, en la facultad, pues ya iba menos a la farmacia porque había mucho que estudiar. Pero mi infancia era incluso los veranos. Yo me quedaba en casa de Pepilola, las auxiliares de mi padre, que han estado 51 años y 47 años en la farmacia, y a mí me encantaba. Y el olor a la farmacia antigua, y no sé, luego la cercanía que había con la gente, la cercanía que había con los médicos del centro de salud. Yo recuerdo sentarme, como antiguamente se hacía, al fresquito del centro de salud, a acompañar a los médicos a hacer la guardia. Lo mismo que muchas veces los médicos acompañaban al farmacéutico también a hacer la guardia. Y aquí hay una foto que me encanta, que es mi padre delante de su farmacia con una moto. Y esa moto, él iba todos los días a su farmacia en moto, pero si alguien necesitaba un medicamento, ya fuera urgente o no urgente, estaba todo el día yendo al centro cooperativo farmacéutico que estaba en la calle Arjona a por su medicación. Entonces, yo lo que destaco de mi padre es la actitud de servicio hacia los demás. Eso es lo que a mí me ha quedado más grabado. Perfecto. De mi padre. Magnífica introducción. Ha cogido carrerilla, las cosas como son. Ya me ha quitado 4 preguntas, pero Lourdes, una pincelada. Decir que yo no quise estudiar farmacia, sinceramente. Y además, cada vez que cateaba algo en la carrera, tú tienes la culpa. Pero después observé que mi padre tenía una humanidad muy especial. Era un farmacéutico de barrio. Las calles estaban embarradas. De hecho, cuando terminé la carrera y ya tuve la farmacia, me contaron muchas anécdotas de cómo se portaba él. Y cómo se portaba en el sentido más humano que pueda haber. Es que eso para mí es muy importante, que la gente lo quisiera. Sí. Yo no viví mucho tiempo, o sea, no estuve mucho tiempo en la farmacia antes de ejercer la farmacia con oficina de farmacia. Pero sí veía cosas y para mí mi padre es que... Además tú eres una persona sensible. Ella es artista, es una magnífica fotógrafa. Bueno, yo creo que habéis hecho una introducción fantástica de todos ellos. Yo tengo la suerte de haber tenido referencia de todos ellos por distintas razones, que no voy a dar mi ponencia, porque si no entonces... Pero sí decir que estamos aquí por una conversación con Paco Murillo en la facultad, un día, en una formación profesional, y delante de la farmacia de su abuelo empezamos a hablar y me empezó a contar cosas, y yo vi cómo vibraban esos ojillos, ¿no? Y entonces digo, oye, esto se podría contar, y aquí se lo trasladé a Pluma, y a partir de ahí Pluma ya lo gestiona, ¿no? Y lo coordina, pero yo creo que es bueno reconocerlo. Vamos al segundo bloque. El segundo bloque, ahí es donde ya os pido que empecéis a abrir ese corazón que lleváis. Bueno, las fotos que vais viendo, no hace falta, son fotos lógicamente de esos referentes familiares, ¿no? Segundo bloque, recuerdos, anécdotas, vivencias, sensaciones, olores, decían el otro día en la charla preparatoria, que queráis compartir en esta tertulia con los compañeros, ¿no? Toda aquella parte, digamos, cualitativa de esas vivencias. Adelante. Ahora vamos a cambiar el orden, venga, vamos a cambiar el orden, que si no somos muy repetidos los farmacéuticos. Empezamos por Lourdes y por Lidia, venga. Nada, aquí le preguntamos a
al jefe de comunicación que teníamos que contar, que si eran cosas graciosas o... Claro, mi padre era una persona encantadora, una persona cabal, pero, hombre, carismático no era. Pero, y entonces... Exacto, estaba mi madre que la alegría de la huerta, ¿sabes? Animaba a todos los cotarros y se subían todos los escenarios en todos los viajes, repasando fotos, eso sí, en todos los viajes que hacían con amigos, con la cooperativa, con lo que fuera, había una foto de mi madre subida al escenario cantando. Eso sí, ahí estaba. Pero nada, mi padre, eso, lo que veíamos que muchas anécdotas fuera de la farmacia, conducidas por la farmacia, pero fuera de la farmacia, como por ejemplo que cuando llega a Las Navas, con ayuda del alcalde, comete acciones tan básicas como una red de agua potable que no existía, ¿vale? Entonces, claro, ¿eso qué hace? Pues que el pueblo, exacto, se disminuyen muchísimo los casos de salmonela, paratifus, incluso diarreas banales, como él dice, ¿no? Y aumenta la higiene. Con ello consigue quitar el lavabo público, que era una fuente de contagio brutal, lavadero público. Después mejora el alcantarillado. Después también pide un préstamo a la Caja Rural, claro, para comprar un camión para la basura, con lo cual ya consiguen que las basuras del pueblo no estén cerca del pueblo y, ¿sabes? Una cantidad de cosas que tú dices, ¿qué cabeza hace eso y ejecuta siendo boticario? Era un alma inquieta, siempre, y claro, sí, son anécdotas que se salen fuera de su profesión, ¿sabes? Y entonces, en una mejora continua. De hecho, en un libro que hemos encontrado que hace un balance de el tiempo que estuvo en Las Navas de la Concepción, primera farmacia, 18 claro, años. termina diciendo, bueno, resumo que estoy contento con el estado sanitario de mi pueblo, dice, pero no estoy satisfecho. Entonces, la mejora continua, siempre mejorando, la verdad que daba gusto verlo pensar. Fenomenal. Sí, anécdotas a lo mejor que lo pueden definir, ¿no? El carácter que él tenía cuando fue el golpe de Estado. Nosotras ya estábamos todas aquí en Sevilla estudiando y él iba y venía de Las Navas. Y en una de las biografías suyas, pues cuenta cómo en ese momento él decide irse y nos deja aquí. Porque él cree que como sanitario su puesto era en la farmacia, ¿sabes? Entonces, bueno, eso lo definía él muy bien, ¿no? Todo esto. Y después, bueno, anécdotas de vivencias que nosotros hayamos tenido es cómo vivíamos nosotros la farmacia rural, que eso es a día de hoy, todos los hijos de farmacéuticos rurales no sabemos dónde está la línea de tu casa y la botica. Entonces, juegas en la farmacia, como mi hermana Herminia lo comentaba en alguna biografía también, ¿no? Nosotras jugábamos a dar el pedido, ¿no? Y dábamos el pedido por teléfono, como se daba antes, ¿no? Y crecimos trabajando en la farmacia, porque antes no había inspectores de trabajo. Entonces, tú sabías cuál era el cajón que tenías que abrir para subirte y atender desde el principio. Entonces, eso es muy bonito. Nos hizo querer la farmacia, que creo que nosotros, yo por lo menos no lo estaré haciendo también con los míos, pero bueno, anécdotas de vivencias, eso. Y antes ha dicho Rocío, 4 de 5 estudiamos farmacia. Sí, ¿Vosotras? Nosotras somos 5 hermanas, sanitarias somos 4, una ingeniero, que es la que cogió la otra rama. Bueno, Lourdes es ingeniero y farmacéutica. Y después Herminia, que es médico, y mi hermana Marina, que no ha podido estar aquí hoy, que es farmacéutica también, que se dedica al mundo, farmacéutica por el mundo. Que la llaméis. Pluma. Que Marina se dedica a la investigación y está en Dinamarca ahora mismo. O sea, 3 de 5, vamos a decirlo así, ¿vale? Fenomenal. Bueno, Herminia casi. Herminia, y además ahora se dedica a formar futuros farmacéuticos, es la responsable, con lo La cual... han pillado. Adelante, vivencias, recuerdos, sensaciones de ese abuelo del Salvador que yo he conocido. El abuelo del Salvador, hablando de una farmacia de mediados del siglo XX, todas las circunstancias, con un modelo totalmente distinto al actual, con su propio laboratorio de especialidades y de dermo, que tuvo también la especialidad era itálica y el de dermo era extremadura. Tiene su mercado de noche, su mercadería, su cosas. Está todo inventado, ¿eh? No sé, que ahora estamos... Pero al final, una de las cosas es que el imprimir eso lo tenía en su casa. Y al final lo hacía justo después de la jornada de trabajo. Al final tenía que hacer las cosas y estaba la farmacia no podía hacerlo.
Y una de las cosas que era otra época y era otra época donde había muchas tertulias, donde el farmacéutico era una persona donde acudía mucha gente, pues eran tipos como el Paco, el de Camilo, era un sitio de paso, en El Salvador. Era un sitio estratégico, allí paraba todo el mundo que estaba cansado, se venía y echamos un ratito, ¿no? Y bueno, me han contado, mis padres y mi tía me han contado alguna anécdota y alguna cosa, pero bueno, al final, básicamente lo que nos acordamos nosotros es eso. Nosotros de chicos nos criamos en El Salvador, en la farmacia, y hemos andurreado un poco por allí. Entonces, nos acordamos perfectamente de la farmacia como era, de haberme metido por todos los rincones, de haberme metido por todos los lados, de ayudar a hacer. No pasaba nada. Al final era una forma de involucrar y que a lo mejor el niño lo diera por saco. ¿Sabes? Ponte aquí, ayúdame y al final pues te ayuda a hacer papillo. Me acuerdo fue que me enseñó a hacer papillo con 7 o 8 años. Cuando llegaste a la práctica de la familia. Todo con una mano. Pero esos papelillos lo tenemos que hacer perfecto y después tenemos que pesarlos para que pesar lo mismo. Eso. Con 7 años eso para nosotros era un paquete más. Impresionante. La voy a decir. Y la verdad que desde llegar allí, la verdad que lo que dice Paco daría mucho por saco, pero llegar primero pesando, no hubiera gente, ni pesa la balanza de las visitas, que todavía no tenemos en casa. Eso después con la máquina registradora, que eso era una máquina antigua, que estaba por ahí, nos dejaran hacer las cuentas, con los pacientes, con el punto de supervisión también, por supuesto. Era entendernos allí. Bueno, pues yo voy a contar una anécdota. Muchas cosas, ya has contado cosas, así que... He contado, ¿vale? Bueno, ahora voy a contar alguna que otra. Pues resulta que mi madre se puso de parto de uno de mis hermanos y entonces llamó a la farmacia, le dijo: Ramón, mira, que me acabo de poner de parto, pues venme ya a recoger para llevarme al hospital. En esto que mi padre pues sale para ir a casa para recoger a mi madre y resulta que, ay, don Ramón, ¿qué te pasa, hija? Que me acabo de poner de parto y no tengo quien me lleve. Y entonces, evidentemente, llevo a la señora y cuando dejo a la señora en el hospital, pues ya luego se fue por mi madre. Eso es una película española. Sí, totalmente. ¿En la moto? No creo que fuera. Pero bueno, ahora cuento otra anécdota. Y es que Carmelita era una señora que trabajaba en el centro de salud y era muy delgadita. Y entonces no sé por qué la tenía que llevar a un sitio. Total, que la montó en la moto y se llevó a Carmelita. Y de repente se paró en un semáforo, mira para atrás. Carmelita, ¿dónde está? Carmelita se le había caído. En un bache se le había caído, porque como era tan poquita cosa, pues la pobre. Y además es verdad que en Bellavista las calles estaban embarradas, el pobre, además mi madre decía: ay, Ramón, todos los días los pantalones, ¿cómo los trae llenos de barro? Porque él repartía no solo en Bellavista, sino también en Fuente de Rey, que tenía más barro todavía. Y claro, la gente venía a la farmacia y luego no tenía medios para volver a la farmacia por la medicación, porque muchas veces había que prepararla. Entonces, antiguamente se repartían los medicamentos, todos los encargos, y yo recuerdo ir con mi padre en el 600 a repartir los encargos. Y sí. ¿Qué más cosas? Yo he visto fotos por ahí de cosas curiosas, ¿no? Sí. Bueno, sí, eso es los primeros años de mi padre. Bueno, él estudió farmacia el primer año, se matriculó en la Facultad de Ciencias de aquí de Sevilla, y mirando las asignaturas, porque está ahí la matrícula que costó 86,25 pesetas, algo así, y resulta que las 5 primeras asignaturas que él cursó el primer año, 44 años después, son las mismas asignaturas que yo cursé en primero de farmacia, que es súper curioso. Y luego hay una foto, ya el segundo año se fue a Granada, y él era alférez, y él estaba en Tablada, él era piloto,
Y entonces alguna que otra vez pues se fue a la Facultad de Granada en el avión, sí, haciendo locurillas. Porque... Desde los 5 años llevo yo escuchando, tú cuando vayas a estudiar farmacia te vas a Granada. Desde los 5 años. Y entonces en Granada pues él amaba la farmacia, él era feliz en la farmacia. De hecho, él murió con 72 años, un sábado 6 de septiembre, sábado, con 72 años, y él estaba en la farmacia por la mañana. O sea que si mi padre viviera ahora y estuviera en plenas facultades, yo sería su adjunta y él seguiría en la farmacia porque era feliz, le encantaba. Y él luego eso quería que todos sus hijos estudiaran farmacia y darle su cuchara a todos sus hijos. Él amaba mucho su profesión y... Bueno, ya me estoy enrollando mucho. Voy a dejar hablar a los demás. Como hay confianza, yo te voy a ir. Pero solamente decir que ahora mismo he caído en la cuenta de la cantidad de muebles y utensilios que tengo yo en mi casa, en la farmacia y, por ejemplo, el casillero de los laboratorios, eso lo tengo ahora mismo en la farmacia actual, que vosotros conoceréis, la típica escalerita de 2 peldaños que todos mis niños han estudiado ahí, le daba la vuelta y hacía de pupitre, un peso que lo sigo teniendo en la farmacia, a la gente le encanta, el olor, por supuesto el olor, y después tengo un mini museo también de cosas suyas. Y, en fin, creo que... Perfecto. Yo quiero que me acompañen siempre en mi vida. Fenomenal. Yo creo que ha quedado claro, ¿no? Todo ese bloque cualitativo de lo que vivisteis, ¿no? Vamos a ir entrando en la parte profesional un poquito, de una manera muy ligera. No se trata aquí hemos venido a pasar un rato agradable, afable, pero evidentemente vosotros sois profesionales del día a día, estáis digamos en una farmacia comunitaria. Y yo tengo aquí la primera pregunta, ¿no? Legado inmaterial. ¿Qué valores profesionales y personales habéis heredado de ellos, ¿no? Este es el core de esta reunión, ¿no? Valores profesionales y personales, no tienen por qué ser solamente profesionales, además de los papelillos bien hechos y esas cosas, ¿no? Adelante. Venga, empezamos ahora por... Venga, vamos a cambiar el orden. Empezamos por aquí. Venga. Pues a nivel profesional, yo creo que como sanitario que era la actitud de servicio a los demás. Él estaba en su farmacia para servir a los demás. Entonces, él, ejerciendo su profesión en el día a día, en su primera farmacia, porque él luego la fue modificando de sitio dentro del mismo barrio, fue elaborando fórmulas magistrales, porque allí en la farmacia estaba lleno de botecitos. La segunda farmacia ya era de dispensación y no sé, yo destacaría la labor humanitaria y yo creo que es lo que, tanto a nivel profesional como personal. Él decía que el sol salía para todo el mundo todos los días y que era una oportunidad para dar lo mejor de ti profesionalmente, que no había que tener miedo y que evidentemente también... Ay, se me ha olvidado lo que quería decir, pero... una sonrisa siempre. Una sonrisa siempre. Sí. Bueno, todos sabemos que cuando alguien llega a la farmacia, aunque sea para comprar una crema para la cara, viene con miedo y con dudas. Y yo creo que él me enseñó a mí a reír. Por eso, sí, a reír, a sonreír, a aceptar, a recibir. ¿En qué te puedo ayudar? Con las manos. El servicio. Eso es muy potente, ¿eh? Es decir, el el acoger a las personas cuando llegan es muy potente, claro, acoger bien. Otra cosa, sí, ya me acuerdo. Y otra cosa que es que él tenía muy buena relación con médicos y sanitarios del centro de salud. Entonces, entre ellos se comunicaban por el bien de los pacientes. Y eso yo creo que es muy importante, esa cercanía. Y hoy yo creo que la deberíamos de poner más en práctica. Yo lo echo de menos. Estamos descubriendo que queremos inventar las cosas que ya estaban inventadas. Es curioso. Tendremos que rescatarla más bien, rescatarla.
Bueno, vámonos con los Murillo en El Salvador, ¿no? Ese patrimonio, ¿no? De inmaterial. Profesionalmente él se por el paciente, segurísimo que por el paciente que nos vienen ahora, por ejemplo, que tenemos que dispensamos con el cotejo, que es fallo, pero esa angustia de esa generación de farmacéuticos, me ha dicho mucho Has utilizado una palabra preciosa, que es bonomía, ¿no? Eso es espectacular. Yo creo que más de una persona casi no se puede decir, ¿no? Paco. Y una cosa también, profesional y no personal. Yo creo que es un tema del dato palabra. Él decía, me comprometo contigo a eso. Y eso ha pasado a mi padre, mi padre no lo pasó a nosotros. Y eso, a nosotros, eso es lo mismo. Si yo te digo que esta tarde estoy aquí médicamente, gracias a la curativa Ya he hecho el guiño, ¿vale? Ya está. Pero que al final es un compromiso que tú le estás dando al paciente y es tu palabra. Y eso, en mi casa, la palabra... Bueno, también, gran valor, también es. Venga, Lidia y Lourdes. Lo primero, el valor más grande que nos inculcó nuestro padre fue el amor a la familia. Eso derrochó de sobra y eso se refleja en todas nuestras familias, la verdad. Y aparte de eso, de la dedicación al paciente, de cuidar con mimo la confianza que ellos depositan en nosotros y que gracias a Dios sigue siendo así, nosotros también destacamos en nuestro padre el compromiso con la profesión. De farmacéutico a farmacéutico, ¿sabes? Que parece que ahora esto es una competencia, ¿no? Yo miro mi farmacia, pero la de al lado que le vaya, ¿sabes? Si a mí no me va bien, que a él tampoco le vaya bien, ¿no? Pues mi padre para eso fue un ejemplo, ¿sabes? Y su implicación, y lo demuestra su implicación con la cooperativa, con el Colegio Farmacéutico, la Fundación Abenzoar, con la Facultad de Farmacia, con millones de aspectos que a mí me han enseñado mucho a eso, a amar la profesión y amar a los profesionales que forman este equipo. Sí. Precioso. Sí. Explicación. Bueno, sí, lo que dice Lourdes. Yo creo el legado profesional de mi padre es ese, la generosidad hacia todos. Yo un día le pregunté que yo tuve la suerte de que fuera mi compañero de trabajo muchos años. Y entonces pues aprendí muchas cosas y me dio mucho tiempo a preguntarle mucho. Y un día le pregunté que por qué él, estando en Las Navas, que estaba tan tranquilo con su mujer y sus niñas, se metió en todo ese lío en el colegio, cuando ya tenía sus 5 hijas, que él tenía óptica, tenía análisis, tenía muchas cosas, porque él siempre fue muy activo y él siempre decía que, y yo lo creo, que él no lo hizo por un afán económico, él quería dar servicios en su farmacia. Se formó como óptico y puso el laboratorio de análisis, se formó en ortopedia. Él no se cansaba de aportar, él quería aportar a su población y que su población, que estaba tan a 107 kilómetros de esas carreteras de esos años de Sevilla, tuviera esos servicios. Y él me dijo que lo hizo porque no quería perder el hilo conductor con sus otros compañeros, que él se sentía como farmacéutico solo en Las Navas y quería estar siempre con los demás. Y esa comunicación y ese afán por aprender de los otros, que es lo que dice Lourdes, esa generosidad que él tenía con todo, yo creo que mi padre no sentía envidia de nadie. Bueno, sí, de alguno que pudiera trabajar más que él a lo mejor, pero de otra cosa no. Entonces, yo creo que nos ha dejado un legado de trabajo y de generosidad. Y es lo que al final
predominan mucho los valores, con 3 perfiles muy diferentes. Sí. Adelante. Y también una cosa que no hemos contado antes, que va un poco con la generosidad, no solo con los farmacéuticos, él siempre trabajó codo con los médicos. Y recuerdo que llegado a Castiblanco, llevaba pocos años en Castiblanco, coincidió con un médico muy cercano también al farmacéutico y consiguieron crear unas cartillas de largo tratamiento en colaboración unos con otros. Consiguieron que cada persona cortara el cartoncito de todo lo que tomara. Ellos hicieron unas cartillas y en las cartillas ponían todos los medicamentos y las cartillas iban del médico a la farmacia sin necesidad de que muchas veces esas personas, muchas mayores, tuvieran. Quiero decir, él maquinaba constantemente y colaboraba, que ahora hablamos mucho de la colaboración, pero esa colaboración en el mundo rural, en Sevilla también en los barrios, era mucho más fácil también. Pero en el mundo rural ha existido siempre que es verdad. Él, en esto que recopila, que dice Lourdes que recopiló, hay un momento que dice, hay unos médicos, hizo una estadística, dice, la estadística de análisis varía porque algunos médicos en determinados años eran más colaboradores y otros menos. Entonces, él reconocía que no siempre podía llevar a cabo todo lo que quería. Pero... Él impulsa la jornada de receta médica entre médicos y farmacéuticos, que yo tuve la suerte de ir allí unos cuantos de años, o sea que una persona que... Pero fijaros que al final los valores se repiten, valores de actitud de servicio, valores de colaboración profesional, valores de formación continuada, que no se paraba de estudiar. Se tenían especialidades propias, líneas propias, o sea que estamos hablando de auténticos profesionales. Lo digo porque puede parecer que era una farmacia más cómoda, y ahora todo nos sale eso de ¡ay, qué mundo más complicado vivimos!, ¿no? Pues ahí tenía auténticos profesionales, ¿no? Con menos recursos que hoy día tecnológicos, ¿no? Bueno, nos queda la parte ya final, ¿no? Y vámonos a la profesión actual. Ahora vamos a hablar un poquito del día a día. Nos viene muy bien, ¿no? Nos viene muy bien esto para hablar del día a día. Yo os hago las preguntas y vosotros las contestáis como queráis, ¿eh? Este bloque podéis elegir. ¿Cómo vivís la profesión actualmente? ¿Vale? Esa es una pregunta. ¿Cómo ha cambiado? De aquello que conocisteis ahora, yo creo que ha cambiado, evidentemente lo tenemos claro. Y la tercera de este bloque es cómo la vivirían ellos. ¿Se adaptarían? ¿Serían profesionales hoy día de primer nivel? ¿Podrían aguantar esta presión y toda esta burocracia que tenemos ahí, estas inercias? Empezamos por los Murillo ahora. Vamos a empezar por el orden otra vez. ¿Cómo vamos ahora? Es que totalmente, preparamos la pregunta. Me puse en el papel de mi abuelo. Mi abuelo vivió una guerra civil, una posguerra, y digo yo, bueno, los problemas que hay ahora, en esa época que pasaron ellos, pues lo vería seguramente de otra forma, ¿no? Sin darle la importancia que le damos, la angustia que tenemos nosotros en el día a día, ¿no? Pero seguro que al final se adaptaría. Al final, si mi abuelo estuviera aquí actualmente, pues tendría sus ordenadores, tendría su robot, tendría todas sus cosas y estaría adaptado a las circunstancias actuales, igual que se adaptaba a las circunstancias en aquella época. Pues al final la vida se trata de adaptación. Tienes que adaptar a lo que hay, te tienes que abordar y tienes que hacer un poco eso. Esa es la característica de esta profesión, de lo profesional, la adaptación, ¿no? Adelante, Miguel. Se adaptaría, pero seguro que seguiría teniendo fórmula. Una adaptación, pero densa dentro de su lógica. ¿Queréis decir algo de cómo la vivís hoy día? ¿Qué percepción tenéis de la profesión hoy día? ¿Queréis entrar ahí un poquito o no? Bueno, No. Vamos a seguir. Cada vez más influenciados por las redes sociales, porque está en lo que tenemos que vivir ahora. Tenemos que luchar contra eso. ¿Cómo se lucha? Pues con la cercanía del paciente, con el consejo profesional. Perfecto. Venga, pasa palabra. Bueno, ¿cómo vivimos la profesión? Bueno, puedo dar la opinión centrándome un poco en cómo, ahora leyendo tantas cosas de mi padre, ¿no? La voy a comparar, más que nada. Yo creo que hoy la vivimos como profesionales sanitarios y viendo cómo la pudo vivir él, creo que algunas veces nos sentimos un poco encorsetados, ¿no? Que no nos dejan hacer muchas cosas, ¿no?
que yo he visto que él, en muchas cosas que he podido comprobar, que él tenía tanta libertad para hacer y se sentía tan realizado, y que nosotros ahora, pues si lo comparamos, pues no lo estamos tanto, ¿no? No tenemos tanta libertad, no tenemos libertad para diagnosticar muchas veces, aunque nos dan muchas ganas y lo vemos claro, ¿no? Pero tú dices que no puedo. Sí que es verdad que en esa época él era muy prudente y en la óptica él siempre nos decía, tú vas a ver catarata, pero tú la palabra catarata no la puedes decir nunca, ¿sabes? Entonces, y tú las ves ahora y tú dices, bueno, no, veo una opacidad, que eso tiene usted que ir al médico. El hombre, la mitad de la gente no sabe lo que es opacidad, así que no le importa. Entonces, bueno, yo veo así, yo nos veo un poco así, pero no me voy a quejar, porque me encanta mi trabajo. Creo que tenemos muchísimas posibilidades de ayudar desde nuestro mostrador, tenemos muchos medios para formarnos, muchos más de los que tuvieron ellos, entonces somos más ricos en sabiduría, de una manera mucho más fácil. Entonces yo creo que la profesión va para adelante, que depende de nosotros, de nuestra actitud en la farmacia, de lo que queramos ofrecer, de si solo vamos a pensar en el margen o vamos a pensar también en el servicio. Y como él pensaba, que tenemos que seguir colaborando y sintiéndonos tan sanitarios como los que pone sanitario de verdad, ¿no? Que se crean ahora que solo son ellos y nosotros no. Yo tengo una anécdota del COVID, mi hermana Arminia lo sabe, y me dio mucho coraje, porque fui a urgencia, es que ya estaba en Virgen del Rocío en esa época, digo, esto lo tenéis que cambiar ya. Fui a urgencia porque me encontraba mal, tenía guardia, entraba ese día por la mañana, un domingo de guardia, y me ven, digo, mira, es que tengo guardia, no me quiero ir así en plena época mala. Me hicieron una prueba, salgo, di negativo, me fui a mi guardia directamente y cuando llego y leo el informe y pone profesional no sanitario. Farmacéutico profesional no sanitario. Digo, pero ¿qué quieres decir? Dolió eso. A mí me dolió. Pero bueno, yo lo veo bien, Él cómo lo viviría, yo creo que mi padre disfrutaría de la tecnología muchísimo, de todas las ayudas y bueno, es que yo creo que ahora se predica mucho todo lo que él ha querido siempre predicar. Hacerlo, ¿no? Tú lo decías el otro día, ¿no, Lourdes? Tu padre ahora mismo disfrutaría. Sí, bueno, mi padre vivió los comienzos de Receta 21 y yo me acuerdo que, claro, ya venía muy poco a la farmacia, ¿no? Venía cada vez menos, como es lógico, ya estábamos las dos allí. Y yo decía, papá, te lo voy a explicar, ¿no? Cada vez que venía, mira, que yo ya no quiero aprender más. yo ya no quiero aprender más, y es verdad, ¿sabes? Se ponía en el mostrador decía, el que nunca es normal, por aquí. Qué grande. Pero reconozco que hubiera disfrutado viendo mi farmacia, por ejemplo, que está robotizada. Bueno, eso le había encantado a él que era un visionario. Él, por ejemplo, mi farmacia, que compró el solar, hizo la obra. Yo estaba ahí en los comienzos de la profesión y no me impliqué nada. Bueno, pues mi padre hizo la farmacia de una planta y en vez de hacer un tejado hizo un forjado, por si en un futuro yo quería hacerme una vivienda arriba, ¿sabes? Una capacidad de visión a futuro, ¿sabes? Entonces yo creo que esto él lo hubiera disfrutado, pero he de decir que yo agradezco que mi padre no haya vivido el COVID, la pandemia, porque yo creo que ha sido una época muy dura para nosotros, para toda la profesión. Y yo, mira, eso que se quitó, la verdad. Lo he vivido, sí, la verdad que sí. Bueno, ¿cómo vive la Ramírez Mota el día a día, profesional? Vale. Bueno, pues en cuanto a él, yo creo que sí se hubiera adaptado, porque a él le gustaba mucho aprender, y con las nuevas tecnologías hubiera aprendido mucho y hubiera disfrutado mucho en su farmacia. Y la farmacia, yo desde que comencé ha sido como una montaña rusa. Momentos buenos, momentos muy buenos, momentos malos, momentos muy malos. Y la verdad es que luego lo del COVID me he sentido una privilegiada por poder trabajar, que mucha gente no ha podido trabajar, y sentirme útil, que al fin y al cabo, y de poder dar servicio y ayudar, que al fin y al cabo es lo que hacemos los sanitarios, ¿no? Intentar ayudar un poquito en la salud de las personas. Y yo lo vivo con ilusión porque al final siempre hay retos nuevos, siempre hay medicamentos nuevos que salen, que te tienes que formar, que tienes que explicar, y luego las personas mayores, cada vez hay más personas mayores y más solas.
Y eso a mí me preocupa. Hay mucha gente joven, pero es que tenemos que cuidar de nuestros ancianitos. Espérate que ahora hablamos de eso. Sí, vale. Hablamos de eso. ¿Cómo la vives tú hoy día? Hombre, desde la experiencia desde la experiencia. Sí, ha cambiado mucho. La farmacia... A mí, yo últimamente me agobio con tanta burocracia, tantos miedos, tantos cambios. Quieres dar un buen servicio y no puedes. Por ejemplo, lo que decía Lidia, de poder dar una dispensación mucho más amplia y no podemos por ayudar, las inspecciones, en fin, hay cosas a nivel informático muy bien todo, porque claro, te facilita mucho y los conocimientos que puedes adquirir. Bueno, todo no es malo, Bueno, enfocamos la parte final ya, ¿vale? Son dos preguntas un poquito hacia el futuro. Vamos a terminar hablando un poquito de futuro, ¿vale? La primera es muy sencilla. Os pido una respuesta rápida, no hace falta hacer aquí una ponencia, pero ¿cómo creéis, y esto ya es creencia, ¿vale?, personal de cada uno, que debe ser nuestra profesión dentro de 10 años? ¿Vale? Carta a los Reyes Magos. Dentro de 10 años, ¿cómo te gustaría que fuera esta profesión? 10 años es un periodo razonable. Puede cambiar muchas cosas. De que 10 años, si miramos 10 años atrás, la cosa cambia mucho. Bueno, tecnológicamente nos tenemos que adaptar, porque está la inteligencia artificial, está la técnica, cosas, pero hay algo que no tienes, el poder mirar a los ojos a tu paciente, que tu paciente sienta ese apoyo contigo. Yo, si eso se mantiene, yo creo que es un paso bastante importante, ¿vale? Porque al final Google está todo, y dentro de 10 años, Dios sabe qué puede haber, ¿no? Pero al final el farmacéutico tiene que estar ahí. Y el farmacéutico tiene que estar ahí al lado del paciente y tiene que ser un apoyo al paciente básico. Después, pues será como será y nos adaptaremos como tengamos que adaptarnos. Pero que el tú a tú con el paciente, eso no puede cambiar. Seguimos. Repetir, acompañar al paciente. Os gusta un modelo sanitario, centrado en el paciente y trabajando día a día con toda la inteligencia artificial que nos ayude, pero lo importante es el profesional. Vale. Fenomenal. Como dice Manolo Machuca, nuestro amigo Lourdes, ahora ya no, él dice ya no lo pone en el medio, lo pongo delante. Y los demás nos ponemos detrás. Muy gracioso. Me lo dijo el lunes allí en Loyola, por cierto. Adelante. ¿Cómo creéis que debe ser dentro de 10 años? ¿Cómo te gustaría? A mí realmente lo que me gustaría es lo que os he comentado, que escribió mi padre, el último párrafo. Si me dejáis que lo lea. Claro que sí, claro que sí. Porque es que lo que me gustaría a mí es lo que a él le habría gustado en 1980. Wow. Y él termina diciendo, después de recopilar, bueno, esto se llama Evolución de la Sanidad Integral de un pueblo a lo largo de 18 años, de 1963 al 80. Y él termina así, y además esto es lo que queremos nosotros ahora. O sea, si lo leo yo y te digo que es mío, te lo va a creer también. Pero lo escribió él en 1980 y él dice... yo pediría a la Sanidad Nacional que colabore con los sanitarios locales, que fomente la unión de las distintas profesiones sanitarias, que apoye su formación continuada, que mantenga la unión con la universidad, para que esos médicos, farmacéuticos, veterinarios, ATS y auxiliares de farmacia puedan cada día ofrecer a sus pacientes un mejor servicio en bien de la salud pública. Un aplauso, ¿no? Eso es lo que yo quería. Espectacular. Te lo puedo pedir para utilizarlo en un discurso así de... espectacular, ¿no? Increíble. Ya está, ya con eso queda dicho todo. Venga, algo que... ¿Cómo la queremos dentro de 10 años? Dentro de 10 años, a mí me gustaría seguir el contacto de tú a tú con los pacientes. A mí lo virtual no me gusta, para ciertas cosas sí, pero a mí el contacto con el paciente. Trabajo multidisciplinar, médicos, enfermeros y farmacéuticos. Y, por supuesto, prescripción farmacéutica en patologías menores. Una reivindicación, atentos. Sí.
Sí, para no tener tanto miedo a dar una pomadita porque tiene una infección en la piel y ahora tiene que coger cita, tarda un siglo la cita, cuando eso lo podemos solucionar eso lo hacía nosotros. tu padre, lo hacía Abelino, lo hacía el Claro. abuelo. Lo que se hacía antes. Perfecto. Bueno, pues ojalá vamos a tener que trabajar entre todos. Adelante. No, yo añadiría farmacovigilancia, por supuesto el contacto y servicio, área de servicio. Perfecto. Muy bien, y ya para terminar, porque tenemos una cervecita arriba, ¿no? Pluma, tenemos una cervecita en la terraza, no llueve, ¿no? Hay luna semillena de estas, así un poquito. Maravillosa, que seguro que no conocéis, que el colegio tiene una terraza ahí muy agradable y vamos a disfrutar un ratito, ¿no? Las generaciones siguientes. ¿Qué hacemos con las generaciones siguientes? ¿Hay continuidad familiar? Os leo las preguntas y contestáis lo que es. ¿Hay continuidad familiar? ¿Estáis felices por ello? Y los que los tenéis más pequeños, los niños, ¿animaríais a los jóvenes a continuar la tradición familiar o aquello de no estudie farmacia, por favor? Venga, vamos a terminar como empezamos, que yo creo que es un buen orden. Pero bueno, que en nuestra casa lo que hemos vivido es que no se nos ha forzado ni se nos llevamos de hecho. No se nos ha indicado jamás lo que teníamos que hacer, lo que teníamos que estudiar, es una decisión totalmente libre. Pero muy. Nos ha enseñado muy bien lo que es la profesión. Tanto mis abuelos como entonces ha sido una decisión muy madurada y muy fácil de tomar. Yo creo que. ¿Y vuestro niño? Paco. Pues por ahora tengo dos niñas ahí que dicen que sí, Entonces, Dios dirá, la vida tirará por un lado para otro, pero ahora dicen que sí, y yo no entiendo. Eso, se está quedando pequeño. Fenomenal. Lourdes y Lidia, Bueno, con yo- esos niños también más bien pequeños, ¿no? Sí, todavía son jovencitos. Sois muy jóvenes. Pero yo tengo una anécdota, si me permites contarla, de mi hija mayor, que cuando era pequeñita, ¿no? Pues le pregunté, bueno, ¿y tú de mayor qué quieres ser, Valentina? Y dice, pues yo, 3 cosas, mamá. Y digo, venga, pues cuéntame. Y dice, la primera, heladera. Y digo, vale, una heladería, muy bien, muy bien. Dice, la segunda, cajera de supermercado. Digo, vale. Digo, ¿y la tercera? Dice, la tercera es que me da vergüenza contártela, mamá. Digo, hombre, a tu madre se lo cuentas todo. No te preocupes que tú conmigo puedes hablar de todo. Dice, la tercera, farmacéutica. Digo, hombre, Valentina, ¿y por qué te da vergüenza la profesión de mamá? Dice, hombre, mamá, porque yo voy contigo a hacer la compra y son 200, 300 euros. Y ahora la gente viene a la farmacia y tú le dices 80 céntimos. Pues no lo entiendo, mamá, no lo entiendo. No veía ya el futuro muy claro. Digo, pues va a tener un poquito de razón. Pero no, pues quiere hacer farmacia, ¿eh? Bien, Ah, pues bien. hecho bien. ¿Y tú feliz? Lidia, con esa tropa familiar. Pues yo por ahora no he tenido ningún éxito. Los tengo a todos en el tecnológico. Nada. Me quedan los 2 chicos. Bueno, no, el quinto ya también va por tecnológico, así que el chico de 8 años todavía lo puedo... Mi padre alguna... Sí, a Marina le sobornó con el coche. Sí. Yo quería odontología, no, pero yo me gustaba. Vale. Yo creo que por ahora no. Bien. ¿Hay continuidad, Lourdes? Pues sí, la hay. Estoy loca de contenta. Y está por aquí, además. Yo la he visto entrar. Allí. Es gracioso porque... sí, es gracioso porque mi hija venía a la farmacia de chica y voy a contar la anécdota de que había un mostrador con un cristal arriba, que lo conté el otro día, me hacía muchas gracias, y ella pegaba desde abajo las pastillas guanola con papel celo para que la gente viera, no se llevaran las pastillas guanola y las vendiera. Yo dije, esta es boti. Me ha encantado eso. Ahora está conmigo en la farmacia, es copropietaria, no somos madre e hija, nos hablamos por nuestros nombres. De hecho, nadie sabe en la farmacia que somos madre e hija. A veces lo dice porque nos parecemos, ¿no? Y creo que llegamos a un contacto muy... A veces cuesta trabajo disociar la maternidad de la profesionalidad, pero la farmacia es como si no fuera mía, ¿eh?
Sí, y hacemos una labor conjunta muy buena. Muy buena, Me gusta ¿no? mucho trabajar contigo, Ana. Muy bien, muy bien, muy bien. Ana, lo de ser creativa ya desde pequeñísima, ¿eh? Qué grande, qué grande. Qué grande. Cerramos contigo, Rocío. Continuidad familiar, feliz por ello. Sí, hombre, muy contenta. A mí me hubiera gustado también que mis 3 hijos estudiaran farmacia, pero solo he conseguido uno. Pero bueno, cada uno tiene que estudiar lo que le gusta, evidentemente. Y terminó el año pasado, está actualmente terminando también nutrición y lo he tenido 2 meses en la farmacia y le ha encantado. Ha disfrutado muchísimo, le gusta mucho. Volará al principio, como vuelan todos los niños ahora, como es lógico también, pero bueno, él sabe que puede volver. Que tiene su huequito allí. Y tú feliz de trabajar con él. Ay, sí, claro. Con él y con todo mi equipo. Con todo tu equipo. Sí, el otro día tuve la suerte de charlar un rato con él y estaba encantado. Sí. Encantado con el trabajo de equipo, etcétera. Sí, precioso. Sí, sí. Perfecto. Bueno, y ya para terminar me toca a mí hacer mi cierre de media hora. Hombre, un presidente tiene que hablar, esas cosas no. No, yo solamente daros las gracias y yo lo que os voy a pedir es un fuerte aplauso para ellos 6 porque han hecho una cosa muy emocionante. Y nos vamos a la cervecita. El ascensor llega a la 3ª planta, ¿vale? Lo digo que el ascensor llega justo a la terraza y los que quieran un poquito hacer escaleras, pues también se puede.